Muy buenos días, les saluda su hermano y amigo Luis Lara en otra audición de su programa Buenos Días con Luis Lara, el cual transmitimos desde los estudios de Radio Esdras Network en el sur de California. Sí, hoy miércoles 12 de agosto de este año 2026, un saludo afectuoso para todos ustedes. Sí, empezamos allá por Arequipa, Perú, donde nos sintoniza Emanuel Radio. Saludos Perú en esta mañana. También saludamos a la República de El Salvador, estación de Radio Jesucristo es el Rey, Freddy Pérez, saludos. También en Cuba tenemos Mentalidad de Reino con Michelle Vega. Igual en Cuba tenemos el programa Letras Profundas, nuestro hermano Oscar atendiéndola muy atinadamente. Colombia también, al cual saludamos a través de Radio Jehová es Rey, y respetamos el dolor que está sufriendo ahorita la República de Colombia ante la circunstancia de este terrible terremoto que ha acontecido. Ustedes escucharon ayer la entrevista que tuvimos con la hermana Natalia allá en Bogotá, y nos detalló lo mejor posible la experiencia que vivió en el edificio donde trabaja, ahí en el piso número 14, que fue algo terrible lo que nos platicó ella. Y nuestra oración, nuestro respeto, nuestro respaldo es para Colombia. Y bueno, no podemos olvidar jamás también al 97.7 FM, sí, Mi Porción Radio en Michigan. Junior, muy buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza en Grand Rapids, Michigan. Un saludo muy especial a todos ustedes. Qué importante es, hermano, hermana, al saludarte en esta mañana, el reconocer la misericordia de Dios. Sí, es verdad que estamos viendo la cantidad de situaciones, de desastres naturales, circunstancias que están afectando a la humanidad en todas partes. Están afectando. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que entender y planear. Gracias a Dios por esas misericordias. Entonces, no es que nos sintamos superiores o mejores que aquellos lugares donde están sufriendo, repito, las consecuencias de estas situaciones que no podemos controlar, sino al contrario, que esto nos lleve a valorar día con día el favor y la misericordia de Dios para con nosotros, y evidentemente tener conmiseración por aquellos que están sufriendo o padeciendo, en este caso la cuestión de los terremotos, en otras partes del mundo las inundaciones y diferentes circunstancias que están afectando en nuestro diario vivir. Esto me recuerda, por ahí de los años 80, un pastor, un evangelista muy conocido, el pastor Billy Graham. Él escribió un libro que se llamaba El Mundo en Llamas, y viene a mi memoria porque él hablaba pues de la situación social, política, económica, y evidentemente también mencionaba la cuestión de las afectaciones que tenemos en nuestro diario vivir por diferentes circunstancias. Y él decía, el mundo está en llamas y solo Jesucristo puede apagar esas llamas y darle fe y esperanza a la humanidad. Y bueno, lo que escribió este varón, te repito, en los años 80, sigue teniendo vigencia. Y creo que ahora con mayor celeridad, con mayor prisa, el mundo está en llamas porque aunado, repito, a desastres naturales, a problemas familiares que son de siempre conocidos, divorcios, abandono de niños, abandono de esposa, abandono de padres ancianos, que ha sido tristemente parte de la historia de la humanidad, las violaciones a la mujer. Ahora ha aumentado terriblemente el consumo de droga. Es una cosa que ya es pandemia prácticamente. En México se habla de los famosos cárteles que manejan toda esa cuestión de la fabricación, venta, consumo y trasiego de drogas. Entonces, pero sí es importante entender lo que está pasando hoy en día, tomando como base el escrito de aquel varón en los años 80, su libro, El Libro en Llamas. Entonces, ante esta perspectiva,
¿Qué hacer? Bueno, lo primero es buscar de la presencia del Señor. Buscar que en cada púlpito los pastores, los predicadores invitados, los evangelistas, los hermanos que dan el estudio bíblico, enfaticen, pero esto es importante, que enfaticen en la palabra del Señor, que enfaticen en dar el mensaje puro y limpio conforme el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres en la palabra. ¿Por qué? Porque tristemente, vamos a usar este ejemplo, dentro del mundo en llamas se está perdiendo mucho el respeto a la palabra del Señor. Sí, porque ahora se está buscando mucho el entretenimiento del creyente, que se sienta bien el creyente, que disfrute el creyente de una buena reunión, y se ponen todos los elementos posibles para que el creyente que asiste a esa reunión cristiana esté lo mejor posible, lo mejor cómodo, el sonido, la luz, el ambiente, sillas, alfombras, etc. No es malo buscar la comunidad del pueblo de Dios, no es malo. El problema está cuando se hace prioridad el bienestar, la atención de la gente y no la palabra del Señor. Ahora, si se puede tener ese bienestar de los congregantes, qué bueno, gracias a Dios, se puede tener, pero también que nunca se nos olvide la importancia de la palabra del Señor en cada púlpito, en cada reunión. Definitivamente esto es muy, muy importante. Bueno, y de acuerdo a lo que estamos compartiendo ahorita, la importancia de la palabra del Señor, viene a mi mente el libro de los Números, capítulo 13. Dios tenía un propósito, tenía un plan para sus hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, tú estás al frente del pueblo, humanamente hablando. Entonces tú mismo toma la decisión. ¿Qué decisión? Vas a enviar hombres a que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Aquí empieza la instrucción de Dios para Moisés. No pongas la decisión en manos de otros. No le digas a Josué, no le digas a ningún varón. Tú eres el que va a asignar a cada hombre que va a ir a reconocer la tierra allá en Canaán, que ya tengo en mi mente, en mi corazón, darle a los hijos de Israel. El Señor ya tenía un propósito, aquella tierra, asignarla al pueblo de Israel. Entonces pide que los jefes, fíjate bien, los jefes, los que eran personas que en sus tribus tenían autoridad, ellos iban a ir a reconocer esa tierra, el que fuera jefe. Entonces no se estaba escogiendo al primero que pasaba por ahí. Si alguien que descuidadamente caminó, dijo José, ven para acá, Moisés le llamó, ven para acá, te voy a mandar a investigar cómo es la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. No, escoges a los jefes. Significa que un jefe pues tiene autoridad primeramente para dar órdenes, para coordinar, para motivar, para alentar y, ¿por qué no?, también para reprender en caso necesario. El jefe de cada tribu pues tenía esa autoridad plena por el bienestar de la tribu, de cada familia. Entonces los vas a enviar a cada uno a los jefes. Y bueno, y entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Aquí viene otra vez, repito, todos eran jefes. Todos tenían autoridad. Todos sabían lo que era gobernar. Muy bien, ahora la instrucción viene así. Cuando por el Negev, la zona desértica, y luego van a subir hacia las montañas. O sea, Moisés les está dirigiendo cómo van a hacer esa entrada de inspección a la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Van a empezar por el Negev y luego van a subir a la montaña. Verso 18. Vean cómo es la tierra. Aquí me detengo. Vean cómo es la tierra. En otras palabras,
observen. Ustedes son jefes. Ustedes observan el comportamiento de la gente de la tribu en la cual ustedes son jefes. Tienen la característica, tienen la cualidad de observar. Y es algo que todo jefe, toda persona con autoridad debe de tener. La capacidad, la característica de observar. Voy a poner un ejemplo. En una empresa, el gerente, el manager de cierto departamento tiene la capacidad, la habilidad de observar cómo laboran los empleados. Lo primero, llegan temprano, llegan a tiempo, su trabajo lo realizan de manera profesional, limpia. ¿De qué manera cada empleado hace su trabajo? Lo otro, mientras están laborando, juegan, se distraen, están provocando algún accidente. Eso es lo que observa el jefe de esa empresa en aquel departamento. Tiene la capacidad y la obligación de observar. ¿Por qué? Porque de lo que él reporte a sus superiores depende que aquel departamento el cual él está controlando, repito, tenga buena producción, no accidentes y que todo marche bien por el beneficio de la empresa, que a la larga los empleados son beneficiados junto con sus familias porque tienen trabajo y tienen ingresos económicos. Entonces, todo jefe tiene y debe de tener la capacidad, la habilidad de observar. Ahora vamos a meter a la iglesia. El pastor, como líder de esa congregación, diga, qué gusto que estás en esta mañana con nosotros, etcétera. Él tiene que tener esa habilidad de observar porque debe de conocer a la congregación y decir, viene triste, viene desalentado, parece que está enfermo. No es que esté adivinando, está observando porque dice que el pastor conoce a sus ovejas. Entonces, al recibir a la persona, hermana Juanita, qué gusto saludarle, bienvenida, Dios le bendiga. Amén, pastor, aquí estoy. Hermana, la siento un poquito incómoda. ¿Tiene algún problema? ¿Hay algo que le esté afectando? Esa hermana inmediatamente dice, trata de ocultar, trata de decir que no, pero tiene que reconocer que algo le está afectando. Entonces, lo primero que viene a su mente, aunque no se lo diga al pastor, es, el pastor me conoce, el pastor me observa. Ya se siente bendecida porque su pastor la conoce, la observa y le menciona que algo está captando en ella que no está bien. Ya dentro de ella se sintió bien. Segundo, pues sí, pastor, pero mire, ¿qué le parece si terminando el servicio platicamos porque es algo largo? Claro que sí, hermana. Ya el pastor, te repito, ejerció la habilidad, la gracia de observar, lo mismo que estaba pidiendo el Señor a los líderes de las tribus para ir a reconocer la tierra. Muy bien, cuando el pastor o el predicador está compartiendo el mensaje, él tiene que observar cómo está la congregación. Muchas veces, tal vez el mensaje que él está dando no está siendo muy claro en sus palabras, tal vez es un tema muy teológico, muy científico, y entonces la congregación como que se pierde entre palabras, entre argumentos, entre tantas cosas que el creyente común de repente dice, no entiendo, y se le nota distraído. Entonces el predicador, al observar ello, busca la manera de tener más acercamiento con la congregación y capten el mensaje. Analiza, tal vez estoy usando muchas palabras técnicas, teológicas, muchas descripciones que están cansando a la congregación. Entonces él observa y entonces mantiene la comunicación con la congregación mientras se congregan. Está limpio, está sucio, ocupa reparación, algo no funciona bien. Él tiene que observar todo, pero es que es el pastor, precisamente porque él es el líder. Él tiene que observar, ¿funcionan bien los baños? ¿Funciona bien todo lo de la cocina? El área donde se tira la basura está en orden, las bancas están bien. O sea, él tiene que observar todo. Sí, se reúne tal vez con el grupo de la alabanza
y checan que el sonido esté bien, los aparatos, los cables, etcétera. Si tienen la grabación de los mensajes o el mensaje en vivo por Facebook, etcétera, platicar con los hermanos de cámaras y computadoras. Hey, ¿cómo va todo? ¿Cómo trabajamos? O sea, tiene que observar todo. Es verdad que tiene asistentes que le ayudan, pero es importante que el líder observe todo lo que hay en derredor. ¿Por qué? Porque el líder es el principal interesado en que todo funcione bien. Voy a poner el ejemplo o repetir: aquel gerente, aquel que está encargado de un departamento en una empresa. Él hace su trabajo. Pero ¿quién es el más interesado en que todo esté bien? ¿El dueño? Absolutamente, el dueño. Entonces, aparte de pedir cuentas, el dueño observa. El dueño manda a pedir reportes, el dueño pide expedientes de los empleados, de repente camina entre la empresa para observar directamente cómo está la empresa funcionando y si alguno de sus subalternos ha descuidado alguna área. ¿Por qué? Porque el dueño es el principal interesado de que esa empresa funcione bien. Bueno, entonces me voy a la casa. ¿Quién es el líder de esa tribu, de esa familia? Pues el esposo del papá, el padre de familia. Él tiene que observar desde su esposa, sus hijos, primeramente lo humano y luego la casa, lo físico. Entonces, ese jefe de familia tiene que aprender a observar a sus hijos y conocerlos bien. Igual como hace el pastor con aquella hermana que llegó media triste, él tiene que ver a sus hijos. A ver, mi hijo fulano es muy alegre. Y cuando lo haces con tus hermanos, está observando y se está acercando a su hijo, a otra hija, etcétera. Tiene que observar todo. Observar su casa, que hay que reparar, que no está funcionando bien, alguna pequeña falla en alguna parte de la casa, corregirla antes de que sea grande. O sea, tantos detalles que el líder tiene que aprender a observar. Esto es muy importante. No es nada más llamarme líder, no es nada más llamarme jefe, soy el pastor, soy el líder de alabanza, soy el líder de cámaras, soy el líder de sonido, soy el esposo en la casa, el jefe de familia. No, tengo que tener entendido mi capacidad para observar y corregir a tiempo cualquier situación adversa o negativa que esté sucediendo en derredor mío. ¿Por qué? Por el beneficio de quienes están detrás de mí. Muy bien, entonces les dice, van a reconocer la tierra, van a ver cómo es la tierra y la gente que habita en ella. Van a observar muy bien qué gente vive allá. Y les dice claramente si la gente que habita allá es fuerte o débil, si son pocos o son muchos. Observen bien a la gente. Es muy importante, les estaba diciendo Moisés a aquellos líderes. Observen, la gente, ¿son débiles? ¿Son flaquitos? ¿Son delgaditos? ¿Son chapadirritos? ¿O son fuertes? ¿Son musculosos? ¿Son de cuerpo atlético? ¿Son altos? Observen bien. ¿Por qué? Porque vamos a ir a conquistar. Ya el Señor nos dio esa tierra, pero vamos a ir a conquistar y hay que observar esa gente. Fíjate bien la importancia de observar a la gente. Muchas veces como congregaciones, como iglesia, se nos ocurre empezar una obra, porque aquel hombre ama a Dios, ama las almas y siente empezar una obra. Y está muy bien, pero no estudia primero el área donde va. Bueno, seguro tengo que observar que haya gente más o menos de mi edad, hombres y mujeres, porque se van a identificar conmigo por la edad y voy a compartirles un mensaje de acuerdo a la edad en común que tenemos. Nos vamos a identificar. Punto número 1. Segundo, ¿qué tipo de ambiente hay en el vecindario? Sí, hay drogadicción, hay pandillerismo, hay robos. Las casas como son, la gente como es, cómo viste la gente, sí, su poder adquisitivo por la ropa que usan, por el automóvil que manejan, cómo es. En este caso vamos a pensar, hay gimnasios, hay parques, a la gente le gusta el deporte, hay canchas deportivas, o sea, observar todo ello para ir implementando con la ayuda de Dios el plan de trabajo
para abrir esa congregación. Entonces es importante observar. No es nada más porque me emocioné y ahora amanecí con ganas de ser pastor, consigo un lugar, lo rento y le pongo iglesia, la ganadora de almas en todo el mundo. No es nada más eso. Si tú te fijas bien, los hombres que ponen un negocio, lo primero que estudian es el mercado. ¿Qué producto voy a vender? ¿Qué servicio voy a vender? ¿Dónde pongo esa oficina, esa tienda, ese local para ofrecer mi producto o mi servicio, según lo que yo venda? Fíjate bien, anoche yo meditaba en esto. Donde estamos construyendo el desayuno infantil, acá en Ensenada, es una zona muy, muy pobre, y toda esa zona, la verdad, se ve que son familias que están empezando a salir adelante. Entonces yo observaba, vamos a decir, 1 kilómetro a la redonda, desde que empiezan a subir hacia aquella zona. Fíjate bien, no hay ningún banco, no hay una sucursal de ningún banco, ninguna, ni siquiera cajeros automáticos. Yo estaba pensando anoche, meditando en eso. No hay bancos, ni siquiera cajeros automáticos. ¿Qué significa esto? Que de seguro los bancos o los banqueros, en su percepción, pensaron, aquí la gente no tiene dinero. ¿Para qué ponemos una sucursal si la gente no va a abrir cuenta de banco automático? Entonces, de seguro que han estudiado que las personas que viven en toda esa zona, todos sus gastos, sus compras, las hacen en efectivo. Entonces, han de haber estudiado y pensado, ¿para qué ponemos un cajero automático que no nos va a rendir frutos, que la gente no lo va a usar, porque la gente todo lo hace pagando con dinero en efectivo? Entonces, quiere decir que esos banqueros han analizado esa zona y dicen, aquí no va a haber negocio, ni siquiera para un cajero automático. ¿Estás captando? Eso es lo que hace un empresario, un hombre de negocios. Estudia el área donde va a trabajar, si ahí conviene o no le conviene. Es verdad que la iglesia no es de que convenga o no convenga, hace falta el evangelio de Jesucristo, pero te repito, no es nada más buscar el lugar, me planto ahí y le cuelgo un letrero bonito que diga, te repito, iglesia, la que salva a las naciones. No es nada más eso. ¿Qué gente? Voy a observar a la gente, a ver qué tipo de personas viven aquí. ¿Por qué? Porque así voy a enfatizar yo en el mensaje que voy a dar, el tipo de servicios que vamos a hacer para alcanzarlos. Vamos a pensar que es un vecindario de gente trabajadora, obreros de la construcción, cocineros, meseros. Bueno, es gente que trabaja arduamente 5 o 6 días a la semana. Es gente de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos servicios vamos a hacer? ¿Qué días? ¿A qué hora? Para poder alcanzarlos y estén en los servicios. ¿Por qué? Fíjate bien. Porque muchas veces, queriendo ser súper espirituales y estar metidos en la presencia del Señor, hacemos servicios casi todos los días. Y se nos olvida que aquel hermano trabajó 8 o 10 horas. Del trabajo a su casa, a recoger a la familia y luego a la iglesia, al servicio. ¿Cómo llega ese hermano? Cansado. Entonces, y luego otro servicio, otra actividad, y al rato los vamos cansando. No es que esté en contra yo de las actividades de la iglesia, no, sino que tenemos que estudiar qué hace la congregación, cuál es su modus vivendi, y entonces saber cuántos servicios vamos a poner, cuántas actividades para no cansarlos. Muchas veces los hermanos de repente no fueron, no asistieron, estaban cansados, pero como es un grupo pequeño, están con pena, se van a dar cuenta que no fue físico, se cansa. Entonces fíjate bien la importancia de observar. Observen si son altos, bajitos, fuertes, delgados, etc. Obsérvenlos. Es importante observar a qué tipo de personas voy a atender y a servir. Y voy a poner un ejemplo. Aquí me parece que estoy viendo a David de Tijuana. Vamos a pensar, yo quiero poner un restaurante de comida italiana con cierta elegancia y que la gente se sienta bien. Una pregunta, ¿lo voy a poner en una colonia sencilla?
Vamos a pensar, David, respetando Tijuana, la Colonia Libertad. ¿Voy a poner un restaurante elegante de comida italiana en la Colonia Libertad? No, porque no me va a funcionar. Es verdad que hay personas que les gusta la comida italiana y que tienen el poder adquisitivo para comer ahí, pero son pocos. Ahora, ¿qué hay si, por ejemplo, pongo un puesto de tacos, un puesto de hamburguesas, o tal vez, si me gusta lo italiano, una pizzería? Bueno, eso sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque fui a observar a la gente, fui a observar qué tipo de personas viven ahí. Es lo que estaba dando el Señor instrucciones a estos hombres que fueron a reconocer la tierra. Es muy importante, hermano, hermana, es muy importante observar. Muchas veces nos mandan, por ejemplo, a visitar, dice el pastor, hermano, vaya a visitar a la familia fulana. Sí, hermano, con todo gusto yo voy. Y ya llegamos o hablamos por teléfono antes. Hermano, soy hermano fulano de tal, y nuestro pastor dice que nos pide que lo visitemos y platiquemos con usted y lo saludemos, etcétera. Desde la forma en que me contesta aquel hermano, yo debo de saber si está dispuesto a recibirme de muy buena gana o bueno, pues porque le dijo el pastor. Desde ahí tengo que observar a través de mi oído la forma en que me responde la llamada telefónica o cuando platico personalmente con él o con ella. Ya me doy cuenta si voy a ser bien recibido o no. Si lo hizo de alguna manera forzada, sé que voy a ir, voy a platicar un poco con ellos, tomar tal vez una taza de café, etcétera, y hablar en general de la vida, la iglesia, la fe, etcétera, y observar cómo está su casa y cómo se ve la interrelación familiar. ¿Para qué? No para llevar el chisme, sino para entender el por qué hay ciertas actitudes en aquella familia, en aquel matrimonio. Es observar para donde yo voy a poner una iglesia, cuánta gente vive ahí, de qué tamaño lo hago. Tengo que observar, y es algo muy importante. Luego, ¿cómo es la tierra en que viven? ¿Es buena o mala? Sí, es buena tierra para sembrar. Recuerden que en aquellos años la principal fuente de trabajo era la agricultura. Entonces, observen si la tierra es buena para sembrar. ¿Qué significa? Cuando vayan para allá, pues agáchense, agarren un puño de tierra. Ustedes ya conocen la tierra, ¿por qué siembran? Y vean si es buena o no. ¿Se puede sembrar aquí o no se puede sembrar aquí? Agáchense. O sea, observar no significa nada más ver de lejos. Es meterme, tocar, palpar, sentir de forma tal que pueda ayudarme cuenta de cómo está aquel lugar. Perdón, en este caso, la tierra. ¿La tierra es fértil o es estéril? Digan cómo es esa tierra. ¿Es buena o es mala? También otra cosa, ¿cómo son las ciudades que habitan? Sí, son ciudades como campamentos abiertos o son fortificaciones. Observen todo esto. ¿Qué tan fácil es llegar a ellos? ¿Qué tan fácil es conquistarlos? Observen toda aquella ciudad. Hermano, hermana, fíjate que Dios es un Dios tan sabio que nos instruye en todo lo que querramos hacer. Él nos instruye. Él no nos manda nada más así al aventón. ¿Por qué muchas veces ministerios, hombres, mujeres con muy buen sentir, con un buen deseo delante del Señor, con un buen testimonio, fallan? O sea, empiezan una congregación y no crece, no prospera. ¿Será que no le preguntaron al Señor si ese era el lugar para empezar la iglesia? ¿No le preguntaron al Señor a qué grupo tenían que llegar? Es importante esto. Por ejemplo, en mi caso, los jóvenes, los hijos de los dos hermanos, no llegan a la iglesia porque su idioma principal es el inglés y me han pedido que yo haga el servicio bilingüe. Y yo les he dicho, no, voy y entienden español. Pero entonces, si hago el servicio bilingüe, se hace más largo, se hace un poco más pesado y entonces puede haber un cierto conflicto en los hermanos de la congregación principal, independientemente de los jóvenes. Entonces, ¿qué hago? Solamente español, solamente en español. Y gracias a Dios, ahí estamos porque nos entendemos por el idioma,
por los dichos, los usos y las costumbres. Lo otro, en lo personal, como donde nosotros nos reunimos, hay hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, evidentemente de México. Entonces son culturas diferentes, palabras diferentes. ¿Y qué he tenido que hacer? Observar, escuchar palabras que ellos usan. Entonces de repente suelto algún dicho, alguna palabra salvadoreña, guatemalteca, nicaragüense, y entonces esos hermanos se sienten identificados. Dicen, él observa cómo hablamos y de repente hace una expresión como la que usamos en nuestro país y se crea esa identificación con ellos. Es muy importante. Por eso observa cómo es la gente. Si tú vives, por ejemplo, en Nicaragua y eres nicaragüense, no tienes problema de lenguaje porque todos hablan de lo mismo, los mismos vocablos, las mismas expresiones. Pero, por ejemplo, voy a tomar esta ocasión, Nicaragua. En Nicaragua dicen, voy a la pulpería a comprar una gaseosa. Muy bien. El mexicano dice, ¿y eso qué es? ¿Ahí venden pulpos? Claro que no. Para el nicaragüense es una tienda pequeña en el barrio, en la colonia, donde venden lo básico para esa gente que vive ahí. Ahora, si digo en Nicaragua, fíjense que mandé a mi hijo a la licorería cuando vivíamos en California o en Cincinnati, en Texas, ¿qué van a decir los hermanos de Nicaragua? ¿Lo mandó a la licorería? ¿Lo mandó a comprar cerveza? ¿Lo mandó a comprar una botella de vino? No. Se conoce licorería, un lugar que evidentemente vende licor, pero vende diferentes productos y servicios. Entonces, aquella zona, ¿cómo está toda aquella región? Observen bien. Observen también la tierra, ya lo vimos. Ahora, la gente es débil, son pocos, son muchos. Observen todo eso. ¿Cuánta gente vive ahí? Repito, el hombre de negocios observa muy bien. ¿Cuánta gente vive aquí como para que valga la pena poner un negocio? Como para que valga la pena invertir. ¿Cuánta gente vive aquí? Otra vez me voy al lugar donde estamos construyendo el desayunador infantil. En la ciudad de Ensenada se usan los vehículos de transporte público, el microbús. Bueno, a ese vehículo, ¿sabes qué pasa? Pues llevan a la gente trabajadora, pero no quieren bajar allí a donde está el desayunador, o sea, en esa zona, porque las calles no son fáciles de transitar. Las calles son difíciles porque es pura tierra. Hay hoyos, hay baches de la misma tierra. Cuando llueve, unos charcos terribles, lodo, se patinan los vehículos, tienen miedo de quedarse atorados. Entonces, tienen razón de no querer bajar ahí, porque han visto, han conocido, han observado el lugar. La gente que manejan el taxi conocido como Uber, cuando les llaman para un servicio, muchos se niegan porque saben cómo es las calles y los caminos y los problemas que pueden tener al bajar con su vehículo a esos lugares. Puede poncharse una llanta, problemas con la suspensión, muchas cosas pueden pasar para con ellos. Entonces, ¿qué hacen? No bajan. Quiero que entiendas esto, cómo observan en el negocio todo lo que conviene y no conviene. En el caso del pueblo de Israel, Dios quería darles una gran lección a los líderes. Observen bien, porque no hay gran cosa como que observen y acuérdense una cosa, ya les di esta tierra, ya les regalé esta tierra. A ustedes